Tarsiani toma una decisión y se empieza a hablar del Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ya sabéis, en este canal, más o menos por abril del 2022, si no recuerdo mal, hicimos un vídeo de scouting, de análisis de futbolistas jóvenes, grandes proyectos de futbolistas que fueran interesantes para el futuro del Real Madrid. Por aquel entonces os analizamos qué podía ofrecer en el futuro la exfutbolista de Fluminense, Tarsiani Lima, actualmente en Corinthians. Uno de los grandes proyectos futbolísticos no solo en Brasil, sino también en América. En este vídeo de aquí os lo analizamos. Si os apetece ver ese vídeo, os lo recomiendo. Pues bien, después de habérsela relacionado con el propio Real Madrid meses después, no nosotros, sino desde América, no hablo desde España, sino desde América, pues después de esa relación Tarsiani-Real Madrid, pues ha llegado un momento clave, porque Tarsiani, supuestamente, vía Twitter, se habría despedido o habría dejado entrever que termina un ciclo, de alguna manera, en Corinthians. Hay que decir que la Liga en Brasil termina el 11 de diciembre y que quedan 6 días para saber cuál va a ser su futuro. Pero se está empezando a hablar de nuevo de la posibilidad del Real Madrid. Anteriormente, en este vídeo os lo dijimos, se la había vinculado con el Real Madrid. Y ahora, no solo se la vincula con el Madrid, sino también incluso con el Barça. ¿De acuerdo? Todo lo que va saliendo, ¿de acuerdo? Como siempre os digo, cada cual que coja la información que va viendo por ahí como considere oportuno, ¿vale? Simplemente aquí la salpicamos y de cara a que vosotros dejéis vuestra opinión al respecto. A mí me parece que el Madrid, en caso de estar interesado o interesadas las partes por esta Tarsiani Lima, debería ir con todo. Absolutamente con todo. Es una futbolista con un impacto físico tremendo, pero una grandísima categoría técnica. Rápida, fuerte, con zancada, ganando duelos y tiene un carácter realmente muy energético dentro del terreno de juego. Es verdad que ha tenido algún problema físico, pero a día de hoy es una futbolista que cuando hicimos el vídeo era internacional sub-20 en Brasil y ahora ya la tenemos como internacional absoluta y como jugadora importante en Brasil. Estamos hablando, para muchos, de la que puede ser la nueva Wendy Renard del futuro. Tiene las condiciones, con su más de 1,80, su juego aéreo y su calidad. Y creo que es el perfil de jugadoras que debe fichar el Real Madrid. Todavía sin jugar en un gran equipo de Europa, futbolistas que van a dar el salto, van a cruzar el charco hacia Europa. Y si la futbolista la trae el proyecto del Real Madrid, si se lo sabemos vender bien y le damos la preponderancia y la relevancia que debería tener una futbolista de esta materia prima y categoría, pues creo que deberíamos ir a full a por ella. Además, en una posición donde hay que decir dos cosas. El Madrid necesita otro impulso, porque para mí, con Iván Andrés, Rocío Gálvez y Kathleen Sousa es insuficiente para el máximo nivel, y porque por otra parte se está hablando de que Claudia Florentino podría abandonar el Real Madrid este mercado invernal, por lo que la parte de la zaga quedaría numéricamente un poco coja, con solo 3 centrales como tal. Y creo que todos los equipos deben tener 4 centrales que, entiéndase, puedan jugar de titular. Y Claudia Florentino está lejos de todo eso y encima va a salir. Aparte de lo de Lorena Navarro, se habla de Claudia Florentino. Si sale esta futbolista en el mercado de invierno, aparte de que ya haya previamente una ficha libre, como ya sabéis, pues si Claudia sale, habría una vacante en el eje de la zaga para otra futbolista. Y aparte, a nivel de extracomunitaria, tenemos espacio todavía, teniendo en cuenta que de cara al futuro, que es lo que también el Madrid tiene que mirar, la siguiente temporada se pueden tener, si no me equivoco, 5 extracomunitarias y la siguiente se podrían tener 3 extracomunitarias. Presuntamente la idea es tener 3, no 5, para tener un proyecto más consolidado a nivel de extracomunitarias sin tampoco sobrepasarse en el tiempo, sino mirando con un pensamiento bastante largoplacista, y eso me parece bien. Pero justo tendríamos 3 extracomunitarias con Kathleen Sousa, Caroline Weir y la propia Tarsiani Lima de cara al futuro. O sea que ese es un poco el panorama. Tarsiani Lima parece que se despide de Corinthians. El Real Madrid sonó fuerte, sonó muy fuerte como equipo para poderse hacer con los servicios de Tarsiani. Parece que el Barça estaría de por medio. Pero vamos a ver qué proyecto le interesa más a nivel de ya sentirse importante, que creo que eso puede ser relevante, de sentirse jugadora titularísima. Yo creo que si ella quiere llegar como titular en el Madrid, sería titular, para mí, con Kathleen Sousa, la pareja de Brasil. Rocío es buena central. Iván, a mí, ya sabéis que me genera dudas a día de hoy,
por muy capitana que sea, y en el Barça están Irene Paredes y Mapi León, que es pareja de nivel titular, entiéndase a nivel titular Champions. O sea, que es se entiende, una pareja de centrales titulares top. Al margen de todo lo de la selección española. Creo que Tarsiani como titular tenía más sitio a día de hoy en el Real Madrid que en el Barça. Que por supuesto puedes pensar que es mi deseo. Lógicamente quiero que juegue en el Real Madrid. Pero también analizándolo, creo que tiene más opciones de competir por titularidad con las defensas del Madrid que por las defensas del Barça a día de hoy. O sea que claramente creo que es un fichaje que el Real Madrid debería hacer sí o sí. Y que en el caso de que venga, si no lo habéis visto, vais a flipar de qué futbolista estamos hablando. Yo solo digo eso. Si el Madrid la cierra un fichaje, pues eso, tipo en el masculino Vinicius, ese nivel. O sea, una jugadora para marcar un proyecto muy importante. Proyecto individual, profesional muy importante dentro del Real Madrid. Así que nada, chicos, lo iremos comentando. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ya visteis que incluso una periodista dejó entrever que podía ser el Real Madrid, luego ya lo ha negado. No lo sé. No lo sé qué es lo que va a pasar. Anteriormente sonó. Ahora veremos qué es lo que pasa. Tarsiani Rima y el Real Madrid. Quizá en las próximas semanas sepamos algo. Estaremos atentos en el canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.